Hola, buenas tardes, queridos hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Vamos a continuar nuestros estudios en la carta a los Efesios. Abrimos en el capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 28 al 33, que son los versículos que vamos a estudiar en esta oportunidad. Dice así: Asimismo también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y muy bien, ya desde la clase anterior venimos hablando acerca de esto que Dios nos manda a los esposos. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ame a su esposa, eso es lo que nos manda, ¿no? Y la clase pasada vimos que además de decirnos esto, nos dice cómo es que debemos hacerlo, cómo es que debemos amar a nuestras esposas. Y en la clase anterior vimos que lo primero que nos dice, ¿no? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hoy vamos a ver la otra parte, el otro ejemplo que Pablo utiliza para decir cómo es que debemos amar los esposos a nuestra esposa. El versículo 28 dice: Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el versículo 33 dice algo muy parecido, así que lo vamos a ver como algo lo mismo, digamos. Versículo 33 dice: Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Es decir, como a sus mismos cuerpos y como a sí mismo, ¿no? Esto es la forma de cómo va a decir, de esta misma forma tienen que amar a su mujer, el esposo. Y es muy llamativo, ¿no? Que esta semana justamente los hombres me decían, y de una manera así, obviamente graciosa, ¿no? Nuestras esposas están muy contentas con lo que estás enseñando, ¿no? Y obviamente que lo tomamos con humor, porque es así, pero el problema es cuando decimos esto, ¿no? Que de una manera indirecta es lo que estamos diciendo es, entonces los hombres no están nada contentos con lo que estás hablando. Y yo creo que acá es muy importante, ¿no? Porque justamente lo que vamos a estudiar hoy es lo que nos dice. En principio, y yo creo que me parece totalmente necesario enfatizar y dejar claro, y que todos estemos de acuerdo en esto, de que amar a mi esposa no es algo malo para mí. Lo que nos dice acá es, y fíjense, el versículo 28 lo dice directamente: el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Es decir, por supuesto que yo ame a mi esposa es algo bueno para ella, pero también es algo muy bueno para mí también. Entonces, es muy importante que nosotros podamos, de una manera, digamos, tratar de limpiarnos muchas veces nuestra forma de pensar, en donde si esto le conviene a uno, perjudica al otro, o si esto me sirve a mí, bueno, para el otro, si es bueno para ella, no es bueno para mí, o si esto es bueno para mí, no es para ella. No, acá lo que estamos viendo es que es algo que es bueno para el matrimonio. Por eso dice: ame a su esposa, porque el que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Y es muy importante que podamos sacarnos el chip de lo que, ese chip egoísta que el mundo nos ha instalado en nuestra cabeza. Hablamos en una forma metafórica, ¿no? No es que tenemos ningún chip, pero sí esa forma de pensar o de ver las cosas. Que hasta incluso podemos muchas veces la palabra de Dios, vamos a la Biblia con esta forma de ver. Decir, a ver, lo que está diciendo acá, sujétese. Eso me gusta escucharlo, ¿no? Ame, ¿no? Eso, bueno, eso no me gusta. No, acá lo que estamos viendo, y es muy importante que tengamos claro, que es algo que es bueno para el matrimonio, que es algo que es bueno para todos, es algo que nos edifica, y es algo que lo que nos está diciendo, amá a tu esposa, no es algo malo. Nos está pidiendo justamente amor.
lo que nos está diciendo no es algo difícil. La clase pasada hablamos de que muchas veces es difícil, ¿no? Y la verdad es esta. En ocasiones va a ser difícil amar. En ocasiones nos va a implicar un costo de parte nuestra, un sacrificio, como decíamos, ¿no? Utilizaba el ejemplo de Cristo. Sí, es verdad. Pero amar no es difícil. En general, no es difícil. Están esos momentos, ¿no? Esos momentos en donde sí es verdad, debemos luchar. Por supuesto que sí. Pero es muy importante que quede claro esto. Amar no es algo, amar a mi esposa, no es algo indeseable. Lo que Cristo nos está pidiendo, lo que acá la palabra de Dios nos dice es, amá a tu esposa. Y obviamente lo que queda implícito en eso es desea amar a tu esposa. Así es como Cristo amó a la iglesia. Él nos ama de una manera verdadera y real. Así que eso es lo que está diciendo, entonces no es algo malo. Y debemos ver todos estos versículos de esta manera, para poder tomarlos de esta manera, para hacerlos carne para nosotros, buscando lo mejor para nuestro matrimonio, para todos. Con todo lo que venimos viendo ya en la carta de Efesios, ¿no? Con todo lo que venimos estudiando ya en la palabra de Dios, es obvio que nuestra esposa, mi esposa no es mi rival. Es obvio que así el mundo es como ve, ¿no? El hombre y la mujer, esa relación se ve de esta forma, ¿no? El mundo pone machismo versus feminismo, uno contra otro. En el mundo vemos esto, es quién pisa a quién. Uno es enemigo del otro. Obviamente que en la palabra de Dios encontramos algo totalmente opuesto a esto. Y no solamente la palabra de Dios nos muestra algo lejísimos a esto, sino que además va mucho más allá. Cuando nosotros vemos lo que nos dice acá en esta palabra, ¿no? Debemos dejar de ver a mi cónyuge, a mi esposa, como alguien ajeno a mí. Ya no puedo mirar como alguien que es yo soy yo, ella es ella. No es alguien ajeno a mí. Y el versículo 31 nos deja muy claro que somos una sola carne. No es alguien que no tiene nada que ver conmigo, somos uno. Y estamos unidos por Dios. Por lo cual nosotros ahora, así como decía Adán, ¿no? Ella es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, ¿no? De esa manera, con ese amor, diciendo es parte de mí. Ya no es alguien ajeno, alguien que a ver quién saca ventaja. No, no, no. Acá es, si yo amo a mi mujer, a mí mismo me amo. Hay matrimonios que muchas veces, y obviamente el mundo nos lleva siempre a una forma de manejarnos individualista, ¿no? Y yo creo que muchas veces se ven matrimonios en donde cada uno maneja su plata, ¿no? Y acá la palabra de Dios nos dice, somos uno. ¿Para qué? ¿Por qué se casa alguien que se va a manejar de esa manera? ¿No? Alguien que dice, no, esto es mío, esto es tuyo. Vos tenés lo tuyo, yo lo mío. No, dice que somos una sola carne y seremos uno. Entonces es muy importante, ¿no? Yo cuando meditaba en esto, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Estuve meditando mucho tiempo en esto, ¿no? Y en principio llegué a algo que es equivocado. Pero me parece importante, lo quiero contar, porque creo que nos ayuda a profundizar en lo que después, por gracia de Dios, pude llegar, ¿no? A meditar en esto. Lo primero que pensé, equivocadamente, cuando leía en esto, ¿no? El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Me acordé de mi maestra de cuarto grado. Cuando yo tenía 9 años nos enseñó cómo era la relación entre los animales. Ustedes se acordarán, ¿no? Que hay 3 tipos de relación: mutualismo, comensalismo y parasitismo. En el parasitismo hay 2 animales, ¿no? Uno se beneficia y el otro se perjudica, ¿no? Porque el parásito come los nutrientes del otro. En el comensalismo, uno se beneficia y el otro ni se beneficia ni se perjudica. Pero en el mutualismo, los dos se benefician.
Y esa es la imagen, habrán visto ustedes alguna vez una vaca en el campo con un pájaro arriba, ¿no? Que el pájaro le come los parásitos, los bichitos que tiene. Entonces los dos se benefician. El pájaro se alimenta y a la vez la vaca es limpiada por ese pájaro. Es una relación mutualista, ¿no? En donde los dos se benefician. Y a priori yo pensé esto, ¿no? Está diciendo esto, los dos nos beneficiamos. No. Cuando meditamos y profundizamos en la palabra, después yo me doy cuenta de que no. No es que somos dos que nos beneficiamos. Cuando yo amo a mi esposa, a mí mismo me amo porque somos uno. No somos dos que nos beneficiamos. Que yo haga algo para amar a mi esposa es algo que es bueno para los dos. No porque los dos saquemos provecho, porque en ocasiones amar a mi esposa implica algo difícil. Muchas veces amar a mi esposa implica un sacrificio de mi parte. Sin embargo, eso es bueno para mí. A mí mismo me amo también, porque somos uno. Porque cuando mi esposa está bien, entonces ahí, y aunque que esté bien implique muchas veces cosas que son complicadas de hacer, ¿no? Ahí es cuando estamos bien, porque somos uno. No somos dos que nos beneficiamos, porque en ocasiones no nos beneficiamos, en ocasiones sufrimos, en ocasiones padecemos, en ocasiones tenemos que hacer cosas que no nos gustan, pero ahí es cuando uno está bien, ¿no? Los dos estamos bien, porque somos uno. Ahora vamos a adelantarnos un momento al versículo 31 y después vamos a volver al 28, ¿no? El versículo 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y acá Pablo cita Génesis, ¿no? 2:24, en donde nos muestra esto tan maravilloso que hace Dios, que es ni más ni menos que el matrimonio, esta unión, dice, y se unirá. Y cuando pensamos en esta unión, en el matrimonio, no es algo que podamos definirlo como un compromiso simplemente, ¿no? O yo pensaba, ¿no? No podríamos decir un contrato o una declaración incluso, ¿no? Sino que es ser unidos por Dios. Es decir, no es un invento del hombre, sino que es una creación y una obra de Dios maravillosa, el matrimonio. Por lo cual el diablo va a atacarlo, porque es una obra de Dios, es una creación de Dios y el diablo va a atacar nuestros matrimonios y lo va a seguir atacando hasta lo último. Por lo cual, y como dice Efesios, no demos lugar al diablo. Vamos a hablar un poco de eso también. Pero cuando pensamos en esta palabra que utiliza el versículo 31, ¿no? Se unirá. Estamos hablando de una unión tan profunda, tan difícil de explicar con palabras que acá Dios mismo nos dice serán una sola carne. Es algo que va mucho más allá incluso de la sexualidad, ¿no? Que es un regalo maravilloso de Dios para el matrimonio. Pero todavía es más que eso, es estar unido en el espíritu incluso, ¿no? Cuando yo meditaba en esto, lo primero que me remitía es Efesios capítulo 4, versículos 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Lo memorizamos, ¿no? Quiere decir, esfuércense por guardar la unidad del espíritu. Estamos unidos en el espíritu, con mayúscula, ¿no? En el Espíritu Santo. Es decir, fíjense y pensemos esto, si Pablo mismo, la palabra de Dios nos dice y nos manda a que nos esforcemos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, y eso nos está diciendo como iglesia al cuerpo de Cristo, cuánto más en esta unión que Dios hace, que es el matrimonio, cuánto más con mi esposa debo esforzarme por guardar esta unidad.
Ahora todo esto suena como algo muy poético, ¿no? Hablamos de esta unión, que somos una carne. Y hasta suena como algo irreal, ¿no? Porque yo digo, yo tengo mi cuerpo, ella tiene el suyo. Yo tengo mis tiempos. Cada uno seguimos siendo individuos. De hecho, cuando pensamos, ¿no?, en esto, decimos, somos extremadamente distintos. Somos tan diferentes uno del otro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pienso en mi esposa y en mí, mi esposa, quienes conocen a Nancy saben que es alguien que se emociona muy fácilmente, ¿no? Y enseguida llora. A veces vemos una película y llora, y yo miro como diciendo, está llorando. Se emociona y llora de esta forma, ¿no? Se expresa de esta forma, ¿no? Y yo soy, varios me vieron llorando, ¿no?, en algún momento, pero la verdad es que no puedo llorar. No es algo que me nace, no es algo que me pasa. Es decir, y podríamos hablar de tantas diferencias, ¿no? De nuestra personalidad, de nuestros tiempos, de cuántas cosas en las que somos totalmente distintos. Sin embargo, cuando vamos a Efesios, en el capítulo 4, habla de la unidad, habla del cuerpo, ¿no? Y habla estos versículos. Pablo, fíjense lo que nos dice. Estar unido no quiere decir que obviamente seguimos siendo individuos. El capítulo 4, versículo 7 dice, pero a cada uno les dio dones. Es decir, está hablando de la unidad en la diversidad. Está hablando de la unidad en personas totalmente distintos. Viene hablando y decimos, pero ¿cómo puede hacer esto Pablo? Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Está hablando de toda la unidad que hay entre nosotros, y en el versículo que sigue, el versículo 7, dice, pero a cada uno. Estás hablando de que somos uno, dice, pero a cada uno, porque claro, seguimos siendo individuos, distintos, pero unidos. Ahí lo vemos perfecto. Y obviamente, cuanto más en el matrimonio, ¿no? Somos hombre y mujer. ¿Cuántas diferencias vamos a encontrar en eso solamente? Podemos agregarle todas las personalidades y todo, ¿no? Es decir, no perdemos nuestra esencia. Cada uno tiene su individualidad. Pero está hablando en esto de que nos unimos y somos una sola carne. Esto es el matrimonio. Es muy importante no tomar como excusas esto, ¿no? Muchas veces para saber que cada uno necesita su privacidad, su tiempo a solas con Dios, ¿no? Todos lo necesitamos. Yo lo necesito, mi tiempo a solas con Dios, y mi esposa necesita su tiempo a solas con Dios. Cuántas cosas compartimos, pero cada uno necesitamos también, ¿no?, respetarnos de esta forma. Es muy importante, yo creo, también aclarar, ¿no?, la privacidad. En cuanto a lo que es una correspondencia, muchas veces los mensajes, ¿no?, son cosas privadas. Cuando hablamos de consejería, nosotros veíamos esto en el matrimonio, qué importante es, hay cosas que mi esposa habla con ciertas chicas, no sé, porque aconseja, yo no tengo por qué saber eso. ¿Por qué? Porque es algo que Dios le dio para que ella trabaje, ¿no?, con todo su amor, con su dedicación, se ocupe. Yo no tengo por qué enterarme. Entonces, qué importante es no tomar como excusa muchas veces para respetar también la privacidad. Volvemos al versículo 28, nos dice, amen a sus esposas como a sus mismos cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama. Yo tengo una pregunta con esto. Meditaba en esto, ¿no?, y me surgió esta pregunta. Me encantaría poder hacerla a todos. ¿Por qué Pablo dice, ama a tu esposa como a vos mismo? Y yo pienso que la respuesta es porque todos nos amamos demasiados a nosotros mismos. Porque todos somos demasiado buenos con nosotros mismos. Todos somos autoindulgentes. Perdonamos nuestros pecados y nuestras culpas muy fácilmente, pero somos bastante duros
con los pecados de los demás. Queridos hermanos, tu problema no es el pecado de tu hermano, sino tu propio pecado. El problema más grande de mi matrimonio no son los defectos de mi esposa, sino mis propios pecados. Entonces, debemos, poner yo creo que acá Pablo lo que está haciendo es apelando al problema, ¿no? Que es el egoísmo, como la misma solución. Por eso dice, ama a tu esposa como a vos mismo, porque son una carne. Entonces, ya dando por sentado, yo me amo, todos nos amamos. Ama a tu esposa de esa misma forma. Ahí está la solución. Obviamente es un llamado a dejar el egoísmo, porque hacer eso es ponerse en el lugar del otro, es pensar cuál es su necesidad, y eso es justamente dejar de ser egoísta. Es lo mismo que Jesús utiliza cuando nos enseña la regla de oro, ¿no? Así como ustedes quieren que los demás hagan con ustedes, de esa forma hagan ustedes con ellos. Es decir, está diciendo, ponete en el lugar del otro. Fíjate, si vos quisieras que te hagan esto, hacé lo mismo. Es decir, y acá Pablo utiliza esto para decir entre la relación el esposo con su esposa. Ame como a su mismo cuerpo. Yo creo que este tema, el egoísmo, es uno de los problemas más grandes en el matrimonio, ¿no? Y es algo que nos afecta a todos de alguna forma, ¿no? Yo creo que el egoísmo es algo en lo que debemos reflexionar mucho cada uno, tanto hombre como mujer, pensar y reflexionar, tomarnos el tiempo y orar pidiéndole a Dios, Señor, mostrame si hay algo en lo que yo me estoy comportando de una manera egoísta y no lo veo, porque muchas veces no nos damos cuenta para decir, Señor, mostrámelo, porque yo no quiero hacer esto. Y entonces es muy importante poder tomarnos ese tiempo, ¿no? Cada uno. Porque justamente es lo que destruye el matrimonio, el egoísmo. Evidentemente es un problema muy claro en el hombre, ¿no? Y que es como que se destaca, ¿no? Acá Pablo apunta directamente al hombre, y creo que es certero en esto. La palabra de Dios es certera, porque le dice, ama a tu esposa como a vos mismo. Cuando nosotros, como hombres, para poder cumplir nuestro rol de cabeza de nuestras esposas, cabeza de nuestras familias, debemos dejar a un lado el egoísmo. Y por eso, cuando hablábamos de esto de ser cabeza, decíamos, lo fundamental es la humildad, no solo para la esposa en sujetarse, sino especialmente para el esposo a la hora de tener la autoridad. ¿Por qué? Cuando una persona le es dada cierta autoridad, si hay egoísmo en esa persona, hace un desastre con esa autoridad. Y Dios le dice al hombre que sea cabeza de su esposa. Ahora, para poder cumplir con esto, debemos suplicarle a Dios que nos muestre si hay algo de egoísmo escondido en nuestro ser, en nuestro corazón, de una manera que nosotros no nos demos cuenta. Yo pensaba en esto, ¿no? Cuando hay alguien que tiene cierta autoridad o se le es dado un determinado poder, pero es egoísta, hace un desastre. Por ejemplo, conocemos policías buenos, hay policías corruptos. Un policía es alguien que tiene un poder, porta un arma, la puede utilizar, tiene autoridad para hacerlo. Cuando un policía es corrupto, es inseguridad para una sociedad. Cuando pensábamos en la historia de los reyes y vemos un rey, es alguien que muchas veces de un imperio, ¿no? Tenía un poder terrible y era egoísta, ¿no? Un rey déspota. Eso implicaba tiranía para todo el pueblo, para su propio pueblo, opresión para su propio pueblo. Sin embargo, cuando había un rey bueno, un rey que amaba a Dios como David, que tenía, como dice la misma palabra, un corazón conforme al corazón de Dios, ¿qué nos encontramos como resultado para ese pueblo? Fíjense, David cuando trajo el arca a Jerusalén, hizo una fiesta que él se puso a saltar e hizo que todo el pueblo adore a Dios. Cuando un rey es déspota, implica
tiranía para ese pueblo, opresión para ese pueblo. Cuando un rey es humilde, tiene ese corazón que tenía David, trae como resultado adoración a Dios de parte de todo el pueblo y alegría y felicidad. Qué momento especial, ¿no? Espectacular. Por lo cual, como cabeza de nuestras esposas, debemos cumplir con esta función y con esta autoridad, con toda responsabilidad, humildad y temor de Dios, sobre todas las cosas, temor de Dios. El versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne. La versión NBI, la versión NTV dice, nadie odia su propio cuerpo. Entonces, ¿puedo odiar a mi esposa? Si ella es mi propio cuerpo, si somos una sola carne y nadie odia a su propio cuerpo, no puedo odiar a mi esposa. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna vez te odiaste a vos mismo? No. Ninguno de nosotros tenemos ese problema. De hecho, nuestro problema es que nos amamos demasiado a nosotros mismos. Pensamos demasiado en nosotros, ¿no? Ese es nuestro problema muchas veces. ¿Alguna vez alguien se autoflageló con un látigo? No, por supuesto que no. Claro que no. Nadie hace eso. Entonces, ¿por qué muchas veces flagelás a otras personas? Muchas veces lo hacemos. Nadie se lastima a sí mismo. Eso no, nunca, ninguno de nosotros hicimos eso. ¿Por qué muchas veces herimos, lastimamos a otras personas y en ocasiones, muchas veces, a nuestros seres más queridos, más cercanos y a los más importantes, ¿no?, que Dios puso en nuestro camino, que es nuestro cónyuge? Hay personas que viven enojadas. Hay personas que se enojan por cualquier cosa, ¿no? Cualquier motivo es y viven enojadas, ¿no? En ese caso, hermanos, que podamos meditar y reflexionar pidiéndole a Dios que nos muestre, ¿no? Si por ahí decimos, no, yo no soy tan así, pero hay momentos, hay circunstancias, ¿no? Las personas que viven enojados o que se enojan por cualquier cosa, eso es una evidencia clarísima de alguien egoísta. Porque el que es egoísta se enoja por todo, porque quiere que todo sea como a él le parece, y no todas las cosas son como a mí me parece. El que es egoísta, egocéntrico, debe aprender que el mundo no gira alrededor mío. Ya desde el siglo XVI, siglo XVII, Copérnico, Galileo Galilei descubrieron que la Tierra gira alrededor del Sol. Y debemos aprender eso, el mundo no gira alrededor de mí. No todo se tiene que hacer como a mí me parece. Entonces, Alex San Pedro dice algo espectacular para el que es egocéntrico, egoísta, ¿no? Hay una frase que se dice muchas veces, es que esa persona se mira siempre a su propio ombligo, ¿no? Entonces Alex dice, yo le aconsejo al que es así que haga esto, mire su propio ombligo, fíjese en su propio ombligo, literalmente, para ver que ahí todos tenemos una marca de nacimiento, una marca puesta por Dios, que nos muestra que en algún momento en nuestras vidas dependimos de alguien. Los que se creen autosuficientes necesitan entender que dependemos. Dios nos hizo así. Somos seres que no somos creados para estar aislados. No fuimos creados para ser aislados, ¿no? Cuando nosotros somos egocéntricos y tendemos a hacer eso, ¿no? Es un problema porque somos seres sociables y para estar con gente, para depender en primer lugar de Dios, y debemos depender de Dios, pero también dependemos de otras personas. Las personas que no se congregan o que no le dan importancia al hecho de congregarse o que creen que es algo que no es tan necesario, es una clara evidencia de su egoísmo y su egocentrismo. Y es una clara evidencia de un problema espiritual muy profundo, muy peligroso, diría yo. Porque son personas que no tienen en cuenta
y no reconocen la dependencia que tenemos de las personas, de nuestros hermanos, lo que decía capítulo 4, versículo 3 al 6. Necesitamos estar en esta unidad y crecer juntos, y también reconocer que nuestros hermanos nos necesitan, que necesitan mi don, que necesitan todos nuestros dones, por lo cual, hermanos, necesitamos meditar y reflexionar en cada una de nuestras vidas si hay puntos egoístas, algún pequeño vestigio de ese viejo hombre, ese vestigio egoísta en algo mínimo que muchas veces no lo vemos y decimos, esto es una clara evidencia del viejo hombre. Cuando nosotros estudiamos, decíamos, el viejo hombre es egocéntrico, el nuevo hombre es cristocéntrico. Entonces, qué importancia no poder aprender a relacionarnos con los demás, aprender a pedir perdón, a perdonar, aprender a relacionarnos y a vivir juntos en unidad, especialmente en el matrimonio, especialmente con la persona que Dios puso en mi camino para que transitemos este peregrinaje. Qué difícil que es aprender a relacionarnos, ¿no? Es que necesitamos aprender a relacionarnos porque somos seres sociales. No nacimos para estar aislados, ¿no? Hoy estamos en época de aislamiento y hay mucha gente que está media chapita, ¿no? Se está volviendo por estar aislada, ¿no? Porque somos sociales. Necesitamos y dependemos de otras personas. Ahora necesitamos aprender a relacionarnos. Por eso vamos a abrir Efesios 4 y síganme por favor en sus Biblias porque vamos a leer varios versículos. Capítulo 4, versículo 26 dice, airaos, pero no pequéis. Y esto lo vamos a aplicar al matrimonio, porque creo que estos dos versículos, 26 y 27, son una regla inquebrantable para el matrimonio. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es decir, lo que está diciendo, ya hablamos de esto, ¿no? Pero en el matrimonio especialmente, donde convivimos con esa persona, acá no está diciendo que vivamos enojados, está diciendo, en algún momento te podés enojar, te podés airar en un momento, pero inmediatamente dice, pero no peques. Y ahí está el problema, porque nosotros nos enojamos y pecamos. No, podés en algún momento airarte, podés en algún momento enojarte, es verdad, pero no peques. Y si pecas, tenés que saber, y qué importante que podamos saber y tener siempre claro que si nos enojamos y pecamos, o simplemente nos enojamos, tenemos un tiempo para solucionar eso. Acá dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está diciendo, no pase de este día, tenés que arreglar esto. Y no den lugar al diablo. Ya dijimos, el diablo viene para matar, hurtar y destruir el matrimonio, la familia, las relaciones, todas las bendiciones, nos quiere robar. No le demos lugar al diablo entonces. Ahora, tenemos un tiempo para solucionarnos y acá nos muestra la importancia para poder relacionarnos y estar en esa relación, es el perdón. Quería leerles algo que escuché en MacArthur. Dice, la virtud más importante para mantener un matrimonio es el perdón. Y esto está bueno para que lo entendamos todavía los que no se casaron, los más chicos, y los que estamos casados también tener en claro esto. Pero los que no se casaron sepan que va a ser así. No importa con quién te cases, te van a fallar, te van a lastimar, te van a malinterpretar, no te van a entender. Y vos les vas a fallar, los vas a ofender, los vas a lastimar, etc. Van a hacer un montón de cosas, porque somos criaturas pecaminosas. Entonces, lo único capaz de evitar la destrucción de la relación es el perdón y el arrepentimiento, claro, ¿no? Entonces, sepan los que todavía no se casaron, que es así. Es el elemental el perdón. Es la virtud más importante en un matrimonio. Y qué importante que es saber que no podemos dejar pasar las cosas.
que en un momento lo vamos a tener que arreglar. Así que tratemos de no enojarnos en principio, y si nos enojamos, de no pecar. Y sepamos y tengamos claro que no podemos dejar pasar las cosas, que en un momento vamos a tener que decir, estamos aprendiendo a relacionarnos. Acá en Efesios 4, todos estos versículos que continúan nos enseñan cómo hacerlo. Y nos está diciendo, no se ponga el sol, quiere decir, llega un momento en donde tenemos que hablar y decir, hay que solucionar esto. Y voy a tener que perdonar. Y voy a tener que pedir perdón. Aunque haya resultado herido, porque seguramente me va a pasar. Y bueno, ahí tendré que perdonar, ¿no? Pero sobre todas las cosas, creo que es importantísimo poder reconocer, saber que soy el primero que tengo que pedir perdón. Que soy el primero que debo arrepentirme y decir, perdón, perdóname. Para que podamos avanzar con esta relación, para que permanezca. Fíjense lo que dice el versículo 31. Y les pido por favor que esta semana, cada uno, hay muchas cosas que estamos compartiendo acá en el matrimonio, ¿no? Tómense un momento para reflexionar, tomándose el tiempo, dedicándole tiempo. Este versículo 31, cada uno en sus casas, en algún tiempo devocional, en donde puedan decir palabra por palabra, quítense de vosotros toda amargura. Fíjense en todas las palabras que dice: enojo, ira, gritos, pidiéndole al Señor, por favor, mostranos si hay algo en lo que muchas veces yo no veo. Maledicencia, insultos, ¿no? Malicia, esa maldad, esa cosa de dañar al otro. Pero el que más quería enfocarme, eso se los dejo para esta semana, es en el versículo 32. Dice, antes bien, sean benignos, ¿no? Amables, unos con otros, misericordiosos, pónganse en el lugar del otro, pero lo que quería focalizar es en esto, ¿no? Perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el capítulo 5, versículo 1, ¿no? Porque es una continuación, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo estudiamos esto, ¿no? Habla de andar en amor. Sean imitadores de Dios. MacArthur dice, nunca nosotros vamos a llegar a ser algo más semejante a Dios que cuando perdonamos. No hay nada que podamos hacer, lo repito, no hay nada que podamos hacer más parecido a Dios que perdonar. Es lo más semejante que podemos hacer a Dios. Y acá no dice, sean imitadores de Dios, como hijos amados. El anterior dice, perdonándoos así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Es decir, ¿quién perdona así, no? Nos encantan todos los pasajes en donde habla del perdón de Dios. Nos encantan las historias en donde vemos que Dios perdona, tiene misericordia, y nosotros que somos totalmente pecadores, Dios nos perdona, pero nunca nos ponemos en el lugar del que tiene que perdonar. Ahí como Dios, dando gracia al otro que no lo merece y dice, me perdonó. No entiendo por qué, me perdonó de toda mi perversidad, me perdonó. Y de todas nuestras maldades nos perdonó. El hijo pródigo, ¿a quién no le encanta? A mí me encanta esa parábola, ¿no? Y siempre pensamos en ese padre que ya perdonó antes que el hijo venga, ¿no? Está esperándolo. Cuando dice a lo lejos lo vio, es porque lo estaba esperando ya. Pero nunca nos ponemos en el lugar del padre, porque qué difícil que es perdonar. Qué difícil que es. El otro me dañó tanto, pero está viniendo y yo salgo. Acá el padre sale y lo calla con un abrazo, con un beso. ¿Quién perdona así de nosotros? Al contrario, nosotros muchas veces nos ponemos en el lugar del hermano mayor, ¿no? ¿Lo perdonaste con todo lo que hizo? Este desastre es imperdonable lo que hizo. Y vos lo perdonaste. Nos ponemos en ese lugar. Hermanos, tengamos humildad para entender que en principio, ¿por qué Dios nos perdonó a nosotros? Cuando oramos, vemos en la oración modelo, Jesús dice, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De la misma manera que nosotros perdonamos, es como vamos a ser perdonados.
Si vivo enojado por todo, es porque soy egoísta, ¿no? Porque no entendí el perdón que Dios tuvo para conmigo, que en vez de toda la ira que tenía Dios, en vez de derramarla sobre mí, la derramó sobre Cristo. Yo no puedo seguir pecando, ¿no? Porque Dios odia el pecado. Si entendí eso, no puedo seguir pecando. Pero entender que nosotros muchas veces no tenemos esa gracia de Dios. No tenemos ese mismo perdón para con los demás. Matemos nuestro egoísmo. Imitemos a Dios. Perdonémonos los unos a los otros. Y vamos a terminar con el capítulo 5, versículo 33, dice: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Y qué implica? Que yo pensaba en esto, ¿no? Qué importante para el hombre el respeto de la esposa. Qué importante que es para nosotros, ¿no? Ese respeto. Sin embargo, ¿qué implica esto, no? Creo que la carta de Pedro lo explica muy bien, y les voy a compartir Primera de Pedro capítulo 3. Lo voy a leer de la versión NTV, que me encantó, las palabras que utiliza, ¿no? Lo leí en todas las versiones, pero dice así, versículo 1: de la misma manera ustedes, esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Y el versículo 7 dice: de la misma manera ustedes, maridos, deben honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participará por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Me encanta la Reina Valera, que dice: como a vaso más frágil. Una de las cosas, lo primero que vemos acá en el respeto que habla claramente, ¿no? Allí en la carta de Pedro, es que lo vemos, este respeto por parte de la esposa en su conducta, en su forma de comportarse, hasta en la vestimenta. Y una de las cosas que me parece importantísimo, ¿no? Porque yo meditaba en esto de Pedro, que dice Pedro: en nuestro tiempo estaba todo al revés. Acá lo que nos muestra la carta de Pedro es un poco lo que hablamos antes, ¿no? Ya, de que hombre y mujer somos distintos. Y dice algo que los dos debemos entender, que la mujer es un vaso frágil. Entonces los esposos debemos entender que nosotros a las esposas debemos tratarla con ese cuidado especial, no siendo ásperos, sino como tratarías a un vaso muy frágil. No lo vas a revolear, no lo vas a poner así bruscamente, con mucho cuidado, cuidadosamente. Así dice: traten a sus esposas, dando honor a la esposa, dice la Reina Valera, como a vaso más frágil. Y las mujeres, creo que también deben entender esto también, que hombres y mujeres no somos iguales. Hoy
se nos bombardea constantemente con otro mensaje totalmente antibíblico. Las mujeres también deben entender que son un vaso frágil. Escuchaba el otro día que hablaban mujeres que decían, nos dicen, nos obligan a que tenemos que depilarnos, ¿no? Y dice, no nos dejan jugar al fútbol, tenemos que, un montón de cosas decían, ¿no? Hoy los hombres se depilan y las mujeres, dice, no se tienen que depilar, tienen que jugar al fútbol. Hay algo que vemos que el mundo está haciendo una presión contra todo lo que la palabra de Dios nos dice. Somos distintos y a la mujer le dice, es un vaso más frágil. Es esa feminidad que tiene la mujer, que es algo extremadamente hermoso, ¿no? Es esa delicadeza que distingue a la mujer del hombre. Es algo extraordinario que Dios les dio. Y me encanta la NTV porque dice y habla de la hermosura, ¿no? Como algo siempre ahí, que está ahí, ¿no? Importante para la mujer. Y dice, fíjense cómo las antiguas se veían hermosas por su belleza interior, delante de Dios, dice. Qué hermosa versión, ¿no? Me encantó. Entonces, creo que debemos tener cuidado, ¿no? De todo lo que el mundo nos intenta bombardear y entender, ¿no? Fijarnos cuál es, bueno, las mujeres, ¿no? La forma de respetar es en la conducta, es en la forma de comportarse.